Saludemos a Teresa Herrera, buen día. Buen día, Emiliano, bienvenido. Fernando, gracias, muy amable. ¿Estás de locataria? Es de locatorio porque yo vine. Sí. Fernando Escriña. Buen día, ¿cómo están todos? Pablo Anzalone, que ya ha participado en varias de estas mesas durante el mes de enero. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y Carlos Loaiza, con quien hemos charlado ya durante el año 2015 en varias ocasiones. Buenos días, Emiliano. Buen día, Carlos. Vamos al primero de nuestros temas. Luego de que se anunciara el incremento de 15,5% en el IMESI que grava a los cigarrillos, la Asociación de Kioscos del Uruguay acusó al gobierno de impulsar una campaña de recaudación y no antitabaco. Cuestionó, además, que el consumo de marihuana no lleve impuesto alguno y ese producto vaya a venderse en breve libremente en farmacias cuando los cigarrillos deben esconderse de la vista del público. Es la segunda vez en menos de un año en este gobierno que el Poder Ejecutivo incrementa este tributo. Bueno, quizás por eso el presidente de la Asociación de Kioscos, Claudio Orrego, señaló que este nuevo impuesto a los cigarrillos no hará más que aumentar la compra ilegal y el contrabando. El cigarrillo de contrabando sigue siendo de cada 3 casillas del día unas de contrabando. Tenemos un casi el 33% de contrabando en el país y que la venta también de cigarrillos nacionales no ha disminuido. Aumentamos los cigarrillos para crecer la gran diferencia de precios que hay entre una marca de cigarrillo nacional y otro de contrabando. Ni más ni menos nos hace pensar que esto ya dejó de ser una campaña antitabaco, ya dejó de ser solapado, ya se admite nomás que es una campaña solamente para recaudar. Escuchábamos declaraciones de Claudio Orrego en Radio Monte Carlo. Y ahora los escuchamos a ustedes. ¿Quién toma la posta? ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Antes que nada, creo que toda medida que aumente, en este caso los tributos para reprimir lo que es un vicio y lo que es el consumo de una sustancia que afecta a la salud, tiene que ser bienvenida. El Uruguay, dentro del acuerdo marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, otorgado en el año 2005, ha venido tomando una serie de medidas, particularmente las más notorias durante la administración Vázquez, porque durante la administración Mujica existió un incremento sobre fines de su mandato respecto del tabaco. Y bueno, en ese convenio marco del 2005, en el 2008 se plantean una serie de medidas, entre las cuales el aumento de impuestos al tabaco es una de ellas, es decir, es uno de las medidas a adoptar para el combate al tabaquismo, junto con otras 5, algunas de las cuales se están adoptando. Yo estaba leyendo hoy en la mañana un informe de la Organización Mundial de la Salud de julio del 2015, donde precisamente se repasan estas medidas y se destaca que una de ellas, la de imponer mayores impuestos, es de las menos adoptadas por los 180 países que integran este acuerdo. Y acá, en cambio, es una línea que se ha seguido y se ha seguido con fuerza, ¿no? Desde que el presidente Vázquez está impulsando este tipo de políticas. Dicho esto, también es bueno decirlo que el propio convenio Marcos establece un protocolo para evitar la venta ilícita de tabaco. Es decir, de la misma forma que el incremento de impuestos es una de las medidas, el combate al contrabando, que es lo que también se denuncia por la asociación, yo creo que con razón, está también en carpeta, porque hay un límite tras el cual la propensión marginal, como dicen los economistas, a comprar mercadería ilícita es mayor, ¿no? Uh-huh. Pablo, vamos contigo ahora. Yo creo que realmente es una medida muy importante. Hay algunas de las estimaciones, de los análisis que le adjudican a esa medida el incremento de los impuestos y el incremento de los precios del tabaco, una parte del descenso que tuvo el hábito del tabaquismo en nuestro país, que es muy significativo. Es cierto que arrancamos de un nivel muy alto. Éramos de los países que teníamos mayor nivel de tabaquismo de todo el contexto, pero los avances han sido muy significativos y en particular en la población más joven,
que precisamente es, en términos de políticas de drogas, uno de los objetivos más importantes, y es evitar el ingreso temprano a la adicción y evitar de que se vayan consolidando hábitos que luego son mucho más difíciles de cambiar. Entonces, con este nuevo aumento, el de ahora de enero, las cajillas de 20 cigarrillos cuestan entre 102 y 107 pesos. Sí. Creo que la argumentación de que esto va a incentivar el contrabando es equivocada. En realidad, el contrabando es una actividad ilícita que debe ser combatida. Efectivamente, además, últimamente y recientemente, la semana pasada, hay acciones tanto de la policía brasilera como de la uruguaya que han dado como resultado la desarticulación de algunas bandas. O sea, y sin duda hay mucho más para hacer en ese plan. Pero es un hecho. Sí, la sí. venta de cigarrillos de contrabando es algo obvio Sí, sí. a la luz pública. Pero no está tan claro de que haya habido un aumento significativo. Las cifras dan de que está entre un 12 y un 14, algunos dicen que llegan a un 20, son estimaciones, porque obviamente en términos de una actividad ilícita es difícil tener cifras, pero tampoco es que estemos en un momento, y en todo caso eso motiva acciones concretas, ¿no? Teresa. Yo quiero hablar de las cifras, ¿no? El tema de la prevalencia, sobre todo. En primer lugar, hay una discrepancia importante entre lo que dice el INE con respecto al consumo del tabaco y lo que dice la DGI en cuanto a la venta. Por lo tanto, o los que siguen fumando están fumando más, o en realidad ahí hay un problemilla. Todos los que trabajamos en estos temas sabemos que medir la prevalencia de este tipo de consumos es difícil. Es decir, hay un tema de autopercepción, de la forma de respuesta. Las encuestas que se han hecho en distintos niveles de la población, pero no ha habido, salvo honrosas excepciones, una buena encuesta general de consumo de todo este tipo de sustancias. Y a mí me preocupa, si bien me parece que lo del tabaco ha sido muy exitoso, creo que no ha sido tanto por el precio como por el tema de la prohibición de fumar en determinados lugares, en los lugares de trabajo, en los boliches, en los lugares públicos, digamos, cerrados, que de alguna manera han hecho que, bueno, es inevitable que la gente por lo menos fume menos. No sé si fuma menos gente, esa es mi gran duda, porque tiene que ver con esto de la cantidad de cigarrillos que se están vendiendo. Aclaremos el juego de palabras. Claro, es decir... La gente fuma menos, pero no necesariamente hay menos gente fumando, decís tú. Exactamente. Eso es una hipótesis que por supuesto no tengo cómo demostrarla, pero me llama mucho la atención que la DGI diga que se sigue vendiendo la misma cantidad de cigarrillos que se vendían hace años. Entonces, digo, en realidad, y además si sabemos que a eso le tenemos que agregar más o menos un tercio de cigarrillos de contrabando, me pregunto si ha bajado la cantidad de gente que fuma o lo que ha bajado es la frecuencia de consumo de la gente que fuma. ¿Por qué lo digo además? Porque este es un país donde las adicciones son fuertes. Uruguay es un país que está a la cabeza del consumo de alcohol, está a la cabeza del consumo de marihuana en la región. Es un país donde hay otros consumos que tampoco sabemos muy bien, pero bueno, digo, la cocaína ha aumentado 10 veces en los últimos años, el consumo de la cocaína. El consumo de pasta base se dice que ha descendido, pero es imposible poder saber si ha descendido o no, porque está en lo que nosotros llamamos el margen de error de la muestra, es decir, cuando estamos hablando de consumo que están por debajo del 1% de la población y mucho más en poblaciones difíciles, como son las poblaciones que consumen pasta base, que son normalmente poblaciones de nivel socioeconómico muy bajo, de zonas marginales, etcétera, no es fácil poder medir eso y mucho menos decir si sube o baja cuando está en la cola de la curva normal de Gauss. Entonces, me parece que tendríamos que profundizar, y para terminar, creo que una de las cosas, uno de los debes que hay con respecto a la campaña antitabaco, que es el tema de una gran campaña de sensibilización del consumo del tabaco, que no la ha habido. Y eso yo creo que podría usarse una parte de estos impuestos para eso. No sé si antes de escuchar a Carlos, Pablo no quiere agregar algo sobre lo que decía Teresa, me dio la impresión. Yo creo que comparto que hay varios factores, y creo que además este tema de prohibir fumar en los lugares cerrados operó como un disparador de un cambio cultural, claro, una actitud distinta. Claro. O sea, generó una relación que no fue la rebelión ante una norma que quería imponer algo, sino una aceptación muy importante en la población. Y yo creo que eso se vincula con las demás cosas. Estamos hablando de una estrategia integral, pero creo que el tema del cambio cultural es clave. Y en ese sentido, algunas de las medidas como la prohibición en lugares cerrados, creo que operó en un sentido de eso, de
de generar un disparador. Sin duda que benefició a los no fumadores. Sin duda. A los que terminaban siendo fumadores pasivos, Claro. ¿no? Pero Por todos hemos visto ejemplo, a por gente ejemplo que en un bar, en un restaurante o en una fiesta. Que salen a fumar bajo lluvia o que salen a fumar en condiciones, quiere decir que hay una aceptación. Habría que ver cuánto aumentaron las congestiones o las gripes. Sí, fumar y todavía con frío, ¿no? Carlos. Pero además, yo creo que este cambio cultural que se da en Uruguay, pero que se da a nivel mundial, también puede generar distorsiones en las encuestas. Esta contradicción que mencionaba Teresa entre los datos de la DGI de aumento de venta de cigarrillos y los del Instituto Nacional de Estadísticas, se pueden dar también porque hoy resulta infamante decir que se fuma. Antes alguien no sentía vergüenza al decir que fumaba, hoy la gente empieza a preferir decir que no fuma, aunque fume, ¿no? O sea, eso empieza a generar, este cambio cultural está instalado y hoy no está bien visto fumar. Pero con independencia de esto, que me parece un causa interesante de discusión, yendo al punto puramente fiscal, que bueno, me es más familiar, el IMESI ha subido en estos años y es una recomendación Carlos, de la recordemos que es abogado y especializado en tributación. Así es. ¿No? Y este tipo de impuestos, el impuesto específico interno nace en Uruguay como un impuesto, este tipo de impuestos específicos al consumo, para gravar, para recaudar más en la venta, las transacciones sobre bienes suntuarios originalmente o bienes de lujo, buscando captar capacidad contributiva, o sea, gente que tiene más poder adquisitivo de adquirir productos más caros, más lujosos, recaudar, ¿no? Encontrar allí capacidad de aportar a las arcas públicas. Luego van variando su naturaleza y se convierten en instrumentos útiles para fines extrafiscales, como se denomina en la doctrina, ¿no? en la teoría. Fines extrafiscales que pueden ser desestimular o estimular conductas sociales. Y ya entramos en la experimentación social también. Últimamente se habla mucho de los green taxes o los impuestos verdes para desestimular, por ejemplo, verter fluidos tóxicos a los ríos o lo que sea. En el caso de los cigarrillos es un caso claro de desestímulo, buscar desestimular una conducta que se considera nociva. Y también comparto que vale la pena desestimular la conducta de fumar porque es nociva para la salud y está demostrado, y además hay elementos de eficiencia y de utilidad social que van más allá de lo moral en cuanto a lo que gasta el Estado en la salud de las personas que se enferman por el consumo de cigarrillos. Ahora, no se puede negar, en la retórica de la Asociación de Kiosqueros hay dos elementos que vale la pena tener en cuenta. El primero es, esto es parte de un ajuste fiscal, está sobrevolando la idea de, bueno, aumentan las tarifas, me aumentan el IMESI, ¿qué está pasando? El Estado está buscando de todos lados. Esto es una forma de hacer un guiño a la población que puede resultar simpático en este momento del año, cuando se sufrió un aumento de tarifas. Hay quienes van haciendo cuentas de distintos impuestos que ya existen, o sea, que no se han creado pero que han aumentado, Claro. ¿no? Correcto, Por ejemplo, lo que ocurrió con el impuesto a la renta de las empresas a fin de año. Así es, el ajuste por inflación, el tema de las tarifas, y ahora y el presidente Vázquez se preocupa de decir, no, esto no es un nuevo impuesto, porque dijimos que no íbamos a crear nuevos impuestos, es el mismo impuesto que aumenta, y es correcto, pero estamos dentro es borderline, como se suele decir, no estamos tratando de jugar y hay una molestia en la población, y entonces el argumento de los kiosqueros me parece interesante. El otro, que va mucho más allá de una discusión económica o política, es de alta política, digamos, es qué concepción antropológica está defendiendo nuestro Estado. ¿Por qué? Un Estado que no defiende ninguna concepción antropológica defiende una concepción antropológica, que es no defender ninguna. O sea, es relativista absoluto. ¿Lo decís por qué? Lo digo porque el Estado ha hecho en su política en cuanto a social, en cuanto a desestimular o estimular conductas sociales, ha mostrado cierta contradicción. Tabaco, alcohol últimamente, marihuana, sabemos que también es nocivo para la salud, con fines recreativos, pero bueno, responde a una reivindicación tradicional de las izquierdas. Apuesta a juego, que tradicionalmente se tomó como por parte del Estado para impedir precisamente, y sin embargo ahora vemos una proliferación absoluta de casinos, de juegos, incluso con fines turísticos. Entonces, el Estado está, y no quiero ir a otra cantidad de leyes que se han sancionado en los últimos años, que van en línea de un cambio en la concepción antropológica, donde no se ve claramente cuál es la concepción antropológica que defiende el Estado. Y como digo, cuando no se defiende ninguna, estamos ante el peligro de defender alguna que no sabemos cuál es. ¿Quién agarra ese guante? Yo creo, permiso en ese sentido, que sí, que efectivamente hay concepciones, tal vez no haya una sola, porque también hay debates en el gobierno, hay debates en la sociedad que influyen, las políticas se construyen con muchos actores. De cualquier manera, creo que en política de droga es uno de los temas en los cuales el Uruguay ha tenido, por lo menos desde hace 10 años, una coherencia y una continuidad. Y esa coherencia y continuidad es perfectamente
integra la regulación de la marihuana, que no es incentivar su consumo, sino regular el consumo que ya existe, ¿no? Pero es un buen argumento para la discusión que manejan los kiosqueros. Sí, claro. ¿Cómo? La marihuana se va a vender sin ningún impuesto. Y además es un argumento equivocado. Y además no va a estar escondida en las farmacias como si hay que esconder los cigarrillos. Tiene todas las prohibiciones que tiene también el tabaco, desde el punto de vista de su publicidad, cualquier tipo de... los precios van a ser determinados, digitados también desde el Estado, o sea que va a tener toda la carga que necesita tener, y a su vez apunta a una regulación. Yo creo que efectivamente el tabaco, el alcohol y la marihuana son las drogas de mayor consumo en nuestro país en este momento. Ahora, no tiene nada que ver la política del doctor Vázquez respecto al tabaquismo con la política de Mujica respecto a la marihuana, ¿no? Digamos las cosas como son, no hay coherencia en absoluto. Yo creo que la contradicción es notoria, al punto tal... Por eso yo destacaba dos cosas. Uno es el combate al contrabando, que va de la mano con el aumento tributario, y el otro es imponer, como tiene el alcohol, los impuestos que corresponden al consumo de marihuana. Yo creo que el tema de la marihuana cayó como una improvisación en la sociedad, y hoy se está recogiendo, digamos, las consecuencias de esa improvisación. Lo peor que le puede pasar a una sociedad es tener políticas contradictorias. Estamos acudiendo, sin querer entrar a otro tema, a este tema de la cultura del trabajo por un lado y bajarle el horario a los funcionarios públicos por otro, ¿no? Digamos, ese tipo de políticas son contradictorias, la sociedad se desorienta y entonces caemos en esto, en que asiste razón a los que reclaman, no en cuanto a la imposición tributaria, pero sí en cuanto a una falta de igualdad en el tratamiento de drogas que normalmente se comparan, ¿no? No, en realidad creo que no, yo no comparto eso. La política de regulación de drogas legales es coherente, así como en el alcohol y en el tabaco hay una regulación y hay una política para desestimular su consumo problemático, que tampoco es un prohibicionismo total. Tampoco en relación con la marihuana se está planteando incentivar o decir que no tiene efectos negativos, por el contrario, los tiene, incluso la ley lo dice desde el comienzo, y las políticas que se han implementado han enfatizado que todo consumo tiene riesgos. Es mejor, tiene menos riesgos si está regulada por el Estado que si está regulada y controlada por el narcotráfico. A mí me parece que lo que estamos Hay hablando... varios acá levantando la mano. Vamos a Teresa primero. Lo que estamos hablando acá es una política de reducción de daño, en todo caso, en el tema de la marihuana. De cualquier modo, y no estoy totalmente segura que sea absolutamente coherente, como decía Fernando, lo que dictamina el gobierno de Mujica con respecto a la postura del gobierno de Tabaré Vázquez. Yo no creo, puedo estar equivocada, pero yo no creo que si hubiera estado Tabaré en el gobierno anterior se hubiera hecho esto de la marihuana. Lo recibió así y así es como lo tiene. Yo creo que la actitud de Tabaré es mucho más rígida, mucho más prohibicionista, mucho más reguladora, mucho más sancionadora del consumo de cualquier tipo de sustancia. Por lo menos, toda su trayectoria, además hasta su profesión, todo eso lo ha determinado así. Es más, hasta nos provocó un enojo muy grande a las mujeres cuando habló del cáncer de pulmón en un momento que no era oportuno. Entonces realmente creo que esto de la marihuana todavía no está, por lo menos además para el conjunto de la población, no está demasiado claro en qué va a terminar o cómo va a ser o de qué forma se va a comportar, qué va a pasar con las farmacias, qué va a pasar. Me parece que todavía es algo que está verde, que no está maduro en términos de, incluso porque todavía no está bien reglamentado, es decir, me parece que todavía está faltando camino para esto, ¿no? Perdón, a lo que decía Pablo, me parecía interesante la apreciación que hacía. Es correcto, teóricamente, que la política es igual para todas las sustancias, drogas legales, en cuanto a regularlas y desestimular su consumo, pero no se puede negar que en la actualidad, desde el momento en que se legaliza una sustancia que antes era ilegal, la señala a la sociedad este matiz, esta sofisticación del lenguaje, de decir no aceptamos que es bueno consumir, simplemente lo estamos regulando porque es un fenómeno social. Eso lo capta personas muy informadas y con formación. El grueso de la sociedad lo que recibe es un mensaje de aprobación de la conducta de consumo de la droga. Esa es la realidad. O sea, y basta hablar con un joven o con un adolescente para percibirlo muy rápidamente. Incluso
agrego, Carlos, esto, de la misma forma que, como tú bien decías, el consumo de tabaco está penalizándose por la sociedad en forma creciente, el consumo de marihuana todo lo contrario. Es decir, ya la gente no lo ve como digamos, con el prejuicio o con la sanción social que se lo veía antes. Mira cómo, ¿por qué es eso? Mira cómo lo plantea un oyente es cuyo políticamente celular correcto, termina en 481. Al cigarrillo se le agregan muchos elementos súper insalubres. La marihuana, en cambio, sobre todo la que se va a vender en farmacias, es pura. Claro. Bueno, pero ¿quién dice que es pura? Claro. Yo quiero destacar una diferencia con respecto a una cuestión. ¿Y qué decía Fernando? No, es decir, ¿quién dice que es pura? Porque también hay cocaína pura y también hay alcohol puro, etcétera. Ahí hay buena calidad y demás. Yo quiero ese no es argumento para. Entonces consumamos todos marihuana porque es pura. No hay. Vamos a entendernos. Esto es un tema que hace a las imágenes y a las percepciones que las personas tienen, y por tanto yo creo que es un campo en el cual hay diferentes opciones y hay que dar batallas en ese sentido, no está saldado. Y mucho más en el caso de la marihuana, que Uruguay está junto con otros países y junto con muchas otras experiencias buscando salir de un modelo prohibicionista hacia un modelo regulado por el Estado, ¿no? Eso es parte de un debate mundial sobre la política de droga, la política de guerra contra las drogas. Y el prohibicionismo, lo único que han hecho es llenarnos de muertos en toda América Latina, llenarnos las cárceles. Todavía ahora ponemos como un mérito que aumentamos la cantidad de procesados. Sin embargo, yo creo que eso es un fracaso para el país, tener tantos procesados por problemas de narcotráfico, de mini narcotráfico. De todas maneras, quiero aclarar que, seamos precisos, el consumo de droga es legal en nuestro país, era legal y no está penado. O sea, no hay legalización de la marihuana, no existe una legalización de la marihuana porque el tráfico ilegal sigue siendo ilegal. Lo único que se dio es un paso que es culturalmente significativo y genera debates, no solamente acá, en todo el mundo. A ver, una precisión. De ir a una regulación. El consumo nunca estuvo prohibido. Nunca estuvo prohibido. Lo que sí estaba prohibido era el tráfico de marihuana. Ahora lo que se hace es establecer un mercado, una parte del mercado, una parte regulada por el Estado, ¿no? Controlada. En las tres variantes, el autoconsumo, la consumo en farmacia, que es la última etapa, y la más compleja, los clubes canábicos y el autocultivo, ¿no? Mi comentario era, Pablo, porque si bien eso es cierto y es correcto, es innegable el impacto simbólico que tiene frente a una sustancia como el alcohol, que ya era legal y lo que estamos haciendo es restringir la forma en la que vamos a consumirla o grabarla más, o lo mismo el cigarrillo, frente a otra que la percepción de la gente es está prohibido, es malo fumar, y empezamos a darle un impulso simbólico al consumo de esa sustancia. Por eso yo hablaba de la necesidad de las campañas de sensibilización, pero tengamos claro que el alcohol también tiene ese mismo problema, ¿eh? El alcohol tiene una baja percepción del riesgo. Sí. Claro, así como en el tabaco se dio un salto en calidad en la percepción del riesgo y con aceptación social, en el alcohol sigue pareciénociéndonos de que es pero el alcohol igualmente está penalizado socialmente. Acá la diferencia sustancial es que el gobierno anterior, el gobierno Mujica, logró instalar en la sociedad el tema de la marihuana desde un punto de vista de tolerancia, no de control. Basta ver y analizar la evolución contradictoria que tuvo esto, que en fin, hay declaraciones de Calzada diciendo que se iba a grabar con IMESI igual que el alcohol y el tabaco. Existieron declaraciones del gobierno anterior de todo tipo, contradictorias, no se sabía quién iba a vender, ni cuánto, ni cómo, ni quién iba a producir, en fin. Yo creo que en realidad, de la misma forma que reconozco que el tabaco es importante. ¿Cómo, perdón? Milton Romani y Julio Calzada en los dos gobiernos han tenido una continuidad. Y ahora nuevamente este periodo en el cual está Milton Romani al frente de la Junta de Drogas, yo creo que hay contradicciones, puede haberlas, toda la sociedad existe, pero ha habido una continuidad. Teresa y después Carlos. Sí, yo creo que realmente todavía, es un tema complejos si los hay, ¿no? Creo que todavía no veo una coherencia total en cada uno de estos pasos, sobre todo en lo que tiene que ver con la marihuana. Yo creo que desde el punto de vista del imaginario social, qué bárbaro, ahora hay consumo recreativo de la marihuana, hay fumo libre, podemos, ¿no? Y por algo se festejó y por algo, se hicieron manifestaciones, fueron líderes políticos en manifestaciones exactamente. jóvenes. Entonces me parece que todavía no hay una claridad en torno a lo nocivo que es ese consumo, tan nocivo como el consumo del cigarrillo, tan nocivo como el consumo de otro tipo de drogas. Entonces me parece que ahí es donde tenemos que
hilar más fino y tratar de sensibilizar más a la población y dar un mensaje distinto, me parece. Voy a reincidir muy brevemente, pero con una picardía, de nuevo. No deja de ser interesante el argumento de los kiosqueros en cuanto a que en este momento económico y con otra serie de ajustes también se recaude por este lado, ¿no? O sea, no deja de ser cierto que se está buscando todos los mecanismos posibles para aumentar la recaudación en un año difícil. Eso es cierto lo que dicen. Y lo segundo es, me vuelvo a reincidir también en cuanto a que veo cierta, y no creo que lo tenga el presidente Vázquez, pero en los últimos gobiernos se ve una ambivalencia en la concepción antropológica que defiende el Estado. No se sabe realmente qué modelo humano estamos defendiendo. Seguro Americano Medicina Privada. 2-708-2019 www.seguroamericano.com.uy. Seguro Americano. 50 años de medicina cada vez más humana. Para cerrar, algunos mensajes que llegan desde la audiencia. Por ejemplo, Pablo del Cerrito, a propósito del contrabando de cigarrillos, cómo se controla o no se controla, qué dificultades hay, advierte lo siguiente: muchos kioscos venden cigarrillos sueltos. Sí. ¿Y qué son los cigarrillos sueltos? Difícil verificar, ¿no? O más difícil verificar, ¿no? Después, a propósito de cómo viene el consumo de tabaco, dice este oyente cuyo celular termina en 640, el consumo es bastante menor, basta ir a un tablado al aire libre para verlo. Y además señala, antes hasta había agrupaciones que promocionaban cigarrillos, ¿no? No, está prohibido. Y después dice Jorge, hoy hay gente que no fuma, pero compra cigarrillos para salir a fumar esos minutos que por ley deben darle en los trabajos. ¿Pasa eso? Los vagos siempre encuentran una forma. Hay que buscar un inspector que certifique que el que salió a fumar fuma. Que esté fumando. Pero lo interesante es que haya bajado casi un 30%, o sea, bajó en 2/3 entre 13 y 17 años. Eso es lo más significativo. Las nuevas generaciones es importante. Y si bien es cierto que hay varias encuestas, y es verdad, todas las encuestas marcan de que hay un descenso muy significativo en los adolescentes. Ya seguimos cambiando de tema.